Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, fase de consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Óscar Enrique Clavijo Tobar, especialista de Planeamiento de Abastecimiento 2 de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Fase de consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Roger. Buenos días con todos los participantes, con todos los asistentes a este webinar. Y bueno, como ya Roger lo ha mencionado, mi nombre es Óscar Clavijo Tobar. Soy especialista de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Y pues en esta oportunidad vamos a reforzar conocimientos con respecto a la fase de consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras, con la esperanza, con el esperado, pues, de que ustedes puedan justamente tener mayores conocimientos o reforzar los conocimientos ya adquiridos con respecto a esta fase para que puedan tener como producto final su cuadro multianual de necesidades para el presente periodo trianual. Entonces, vamos a iniciar con el presente webinar y vamos con el objetivo. El objetivo del presente webinar es dar a conocer a las entidades u organización de la entidad las disposiciones establecidas con respecto a la última fase de la programación, que es la fase de consolidación y aprobación, en el marco de la Directiva 0005-2021-F/5401, con la finalidad de que las entidades puedan concluir con la determinación de sus necesidades y puedan aprobar su cuadro multianual de necesidades del periodo 2025 al 2027. Siguiente, por favor. Como ya conocen, la programación multianual de bienes, servicios y obras está enmarcada dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Este Sistema Nacional de Abastecimiento fue creado con el Decreto Legislativo 1439 y pues su reglamento corresponde al Decreto Supremo 217 del mismo año. Este Sistema Nacional de Abastecimiento, pues, es un conjunto de normas, procedimientos, directivas, debidamente interrelacionados, que consta de tres componentes principales. El primer componente es la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es el tema que nos trae a este webinar. Como ya saben, la programación multianual de bienes, servicios y obras, comúnmente llamada PMBCO, pues está normado a través de la Directiva 005-2021. Y esta directiva ha tenido dos modificatorias hasta el momento, ¿no? La primera de ellas fue realizada el 28 de noviembre del año 2022, a través del cual pues se establecen lineamientos y responsabilidades, sobre todo para cada uno de los actores que están involucrados dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras, dentro del desarrollo de esta programación. Bien, también en esta primera modificatoria, pues, se hacen los ajustes necesarios a los anexos que actualmente venimos utilizando. La segunda modificatoria se realizó el año pasado, el 14 de marzo del 2023, y a través de esta segunda modificatoria, la Directiva 005-2021 establece lineamientos a considerar para aquellos casos enmarcados en situaciones de emergencia, que justamente menciona la ley vigente de contrataciones. Entonces, ante estas situaciones de emergencia, como ustedes saben, las entidades tienen la facultad, pues, de contratar primero y luego hacer una suerte de regularización de sus actos administrativos. Lo mismo sucede con el cuadro multianual de necesidades, porque no tendría sentido atender una situación de emergencia, pero primero tenemos que incluirlo en nuestro cuadro multianual de necesidades. Entonces,
Esta segunda modificatoria menciona, a través de la 10ª disposición complementaria, de que las entidades pueden adquirir o contratar bienes o servicios que caen en la causal de situación de emergencia estipulado en la ley de contrataciones y luego de la entrega del producto o del el primer entregable del servicio que hayan contratado, van a tener que regularizar, ¿no? Y para ello tienen un plazo máximo de 10 días hábiles. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos rápidamente de las fases de la programación. La primera de ellas es la fase de identificación. A través de esta fase de identificación, como ya conocen, todas las áreas usuarias tienen que identificar sus necesidades. ¿Y cómo van a identificar sus necesidades? Pues tomando en cuenta situaciones presentes y pasadas de la entidad, así como aquellos factores de riesgo que puedan afectar o impactar en las entidades para el logro de sus metas y objetivos. También van a utilizar insumos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, insumos de otros sistemas administrativos. Y en esta fase de identificación también van a hacer el trabajo de programar, es decir, cuantificar sus necesidades y apoyar en su valorización. Luego pasamos a la fase de clasificación y priorización. Esta fase de clasificación y priorización, como ya conocen, y es la que recientemente pues, han desarrollado, inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les otorga el techo presupuestal, también conocido como el APM. Entonces, ahí es donde inicia esta segunda fase. Y cuando culmina, pues va a culminar el día hábil anterior a la fecha que se tiene como entidad para poder presentar su programación presupuestal. Bien, también lo vamos a ver a detalle más adelante, rápidamente. Y por último tenemos la fase 3, que es la fase que nos trae a este webinar y es la fase que vamos a desarrollar el día de hoy. Esta fase de consolidación y aprobación es la fase final que desarrollan todas las áreas usuarias como parte de su programación multianual de bienes, servicios y obras. Y en esta fase, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que utilizar lo que ya han desarrollado en la fase 2, lo que han priorizado como necesidades en la fase 2, y van a verificar de que el insumo adicional, que es el PIA, que les tiene que otorgar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también contenga información que les permita ajustar sus necesidades a justamente este PIA. Vamos a verlo a detalle más adelante para una mejor comprensión. Como saben, una vez que las áreas usuarias han culminado la tercera fase, esta tercera fase va a ser remitida a la Oficina de Abastecimiento de sus entidades para obtener el anexo número 4. Este anexo número 4 va a contener todos los anexos 3 de cada una de las áreas usuarias y van a estar justamente consolidados. Esta consolidación del anexo 4 tiene que ser remitida por el personal de la Oficina de Abastecimiento al titular de la entidad o a quien le hubieran delegado dicha facultad. ¿Para qué? Para que éste lo suscriba y apruebe. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar más a detalle con respecto a la fase de identificación. Esta fase ustedes ya la desarrollaron. Entonces, vamos a hablar rápidamente de ella. Como sabemos, necesitamos, además de la identificación de nuestras necesidades, de su cuantificación y de su valorización, otros insumos que permitan, pues, desarrollar todo el trabajo de identificación en esta primera fase, tales como las actividades operativas del POL multianual, las estructuras funcionales programáticas, el catálogo único de bienes y servicios que, como saben, en la actualidad todavía no está vigente. Probablemente a inicios del año 2026 ya tengamos un catálogo único de bienes y servicios. Lo que se está utilizando actualmente es el catálogo del SIGAMEF, el catálogo de bienes, servicios y obras. El listado de insumos necesarios para la programación presupuestal, así como las obligaciones financieras y previsiones presupuestarias. También debemos considerar aquellas inversiones consideradas en la programación multianual de inversiones.
También vamos a utilizar los documentos previstos en el planeamiento integrado, ¿no? Que justamente es todo aquello que hemos identificado como necesidades para cada una de las áreas usuarias. Además, vamos a considerar aquellos bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación. Recuerden que este diagnóstico de necesidades de capacitación debe ser brindado como insumo por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Y entre otros que la entidad considere necesarios para poder identificar y plasmar sus necesidades en el anexo 1 de esta primera fase. ¿Qué actividades vamos a hacer? Ya lo hemos mencionado, vamos a identificar nuestras necesidades, vamos a cuantificarlas y vamos a apoyar en su valorización. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Como ustedes ya conocen, la nueva ley de contrataciones y próximamente el reglamento de esta ley de contrataciones ya le da mayor fuerza al cuadro multianual de necesidades, porque es a partir de de donde van a salir todas nuestras necesidades, tanto para contratar nuestros procedimientos de selección, así como nuestras contrataciones menores a 8 ITs. Entonces, esta suerte de valorización de necesidades que tiene que ser realizada tanto por la oficina de abastecimiento como por el área usuaria como apoyo al proceso de valorización, tiene que ser realizado no solo de manera coordinada, sino de manera seria. Es decir, la valorización que obtengamos a través de este proceso tiene que acercarse en ese momento al mercado, a lo que ofrece el mercado. Por ello es de que las áreas usuarias pueden apoyar a la oficina de abastecimiento con información relevante para que ésta pueda realizar una adecuada valorización de las necesidades. Bien, entonces, ya habiendo desarrollado estas actividades, vamos a obtener nuestro producto de la fase de identificación, que es el CMN fase de identificación. Pero vamos a ver detalles adicionales. ¿Cuándo inicia esta fase de identificación? Inicia el primer trimestre del año anterior, el primer trimestre del año anterior al periodo que estamos programando. Por ejemplo, si vamos a programar nuestro cuadro multianual de necesidades del periodo 2026 al 2028, nuestra primera fase de identificación, va a iniciar el primer trimestre del año 2025. Asimismo, se va a realizar la selección, descripción y cuantificación y valorización de las necesidades, que esto ya lo hemos mencionado. También se requiere la participación conjunta de los 3 actores. Ya sabemos que cada uno de los actores tiene responsabilidades dentro de la Directiva 005-2021. Y como dato adicional, la directiva establece de que se puede tener en cuenta la información contenida en el techo presupuestal, es decir, en el APM, que fue aprobado el año anterior. ¿Y esto por qué? Porque es facultativo. Porque las entidades, en algunas ocasiones, tienen áreas usuarias pues que identifican necesidades y estas necesidades en suma llegan a un monto muy elevado que cuando llega el techo presupuestal pues se ven en la obligación a rebajarse de manera considerable. Entonces, para un poco aterrizar hasta cuánto es lo que podríamos nosotros identificar nuestras necesidades y proyectarnos, pues algunas entidades utilizan el APM del año anterior. De modo que cuando llega el APM del presente año, ya tienen un techo presupuestal más real, de acuerdo a lo que ya han programado e identificado como necesidades. Bien, recuerden también que las áreas usuarias deben considerar la información del stock de almacén, con la finalidad de ir actualizando las cantidades de aquellos bienes que han programado en su cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, habiendo ya hablado en términos, nos falta retrocede una, por favor, Roger. Falta la fase 2. Correcto, gracias. Bien, entonces, habiendo ya desarrollado la fase de identificación, vamos con la fase 2, que es la fase que recientemente han desarrollado y muchos todavía vienen desarrollando, ¿no? Esta fase de clasificación y priorización inicia cuando se comunica el techo presupuestal, que es el APM. En esta fase 2, fase de clasificación y priorización, se van a organizar y priorizar las necesidades.
vamos a ver en unos minutos cómo lo vamos a hacer. Recuerden que vamos a utilizar criterios de clasificación y un orden de prelación que ya está establecido en la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En esta fase se requiere la participación conjunta de los 3 actores de la PMBCO. Bien, y también en esta fase se van a actualizar todas las necesidades que han sido identificadas en la primera fase de acuerdo a la información presupuestaria que les han puesto como tope, como techo en el APM. Entonces, ¿qué insumos vamos a utilizar? El CMN de la primera fase, es decir, de la fase de identificación, y la asignación presupuestaria multianual, que es el APM, también conocido como techo presupuestario. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Pues vamos a aplicar criterios de clasificación y también vamos a aplicar el orden de prelación que está estipulado en la directiva. Además, vamos a actualizar nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. ¿Qué vamos a obtener como producto? El cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización. Bien, recuerden que en esta fase también es que debemos mirar constantemente cuánto es que tenemos de stock de almacén para ir actualizando nuestras necesidades de bienes que hayamos incluido y priorizado en nuestro cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora sí, entremos de lleno a la fase de consolidación y aprobación, fase 3. Bien, en esta fase 3 es muy importante, pues, realizarla de manera oportuna porque como producto de esta fase 3 no solo es el anexo 3, sino que luego tenemos que hacer un trabajo adicional como la oficina, bueno, por parte de la oficina de abastecimiento para obtener el cuadro multianual de necesidades de la entidad. Y para ello tenemos un plazo bastante corto. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entremos de lleno a la fase de consolidación y aprobación. Como ya sabemos, pues, esta fase de consolidación y aprobación debe contar con 2 insumos principales. Bueno, en realidad son los 2 insumos que debe utilizar. El primero de ellos es el cuadro multianual de necesidades de la fase 2, es decir, de la fase de clasificación y priorización, en donde justamente están todas nuestras necesidades debidamente priorizadas, ¿no? Actualizadas y priorizadas. Y también vamos a utilizar como insumo la información contenida en el presupuesto institucional de apertura, es decir, el PIA. Recuerden que este PIA tiene que ser remitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como máximo al día siguiente hábil de su aprobación. ¿Y por qué como máximo al día siguiente hábil? Porque luego de que este PIA ha sido aprobado, solamente las entidades cuentan con 12 días hábiles siguientes a su aprobación para poder obtener el producto final de la programación multianual, es decir, el cuadro multianual de necesidades de la entidad. Entonces, es muy importante que el PIA sea remitido y difundido de manera oportuna. ¿Qué actividades vamos a desarrollar en esta tercera fase? Vamos a actualizar nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase 2 y también vamos a consolidar nuestro cuadro multianual de necesidades. Es decir, habiendo realizado la actualización de la fase 2 a través de la información contenida en el PIA, se obtiene pues el anexo 3 indicado en la directiva y el conjunto de estos anexos 3 debidamente aprobados por las áreas usuarias debe ser consolidado a través del anexo 4 indicado en la directiva. ¿Qué actividades vamos a hacer adicionalmente? Vamos a gestionar la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades. Esta actividad le corresponde ser realizada a la oficina de abastecimiento logística de la entidad, es decir, al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Entonces, recuerden que también en esta fase la coordinación, la cercana coordinación entre los 3 actores de la programación debe ser de modo que se visualice un trabajo en equipo. No hay de que esa directiva no me corresponde, que yo pertenezco a otro sistema administrativo y ustedes vean su directiva, que yo veo la mía. Eso no debe suceder. ¿Ok? Los insumos deben ser remitidos de manera oportuna. ¿Por qué?
Porque aquí se va a desarrollar la información final para poder obtener el cuadro multianual de necesidades de la entidad. Y todos deben trabajar como equipo para justamente obtener este producto final que va a ayudar a la entidad a poder convocar sus procedimientos de selección y contratar sus bienes, servicios y obras de manera oportuna. Bien, entonces recuerden que se debe trabajar de manera coordinada y en equipo por parte de los 3 actores involucrados en la PMBCO. ¿Qué vamos a obtener como producto final de esta tercera fase? Vamos a obtener el anexo 3, que es el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación. Recuerden que también en esta fase debemos ir actualizando nuestras necesidades en virtud al stock que tengamos de bienes en el almacén. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Y justamente que hablábamos de los actores, ¿no? Estos actores, en esta tercera fase, como les mencionaba, tienen que trabajar de manera coordinada. Y vamos a ver qué responsabilidades tienen cada uno de los actores en esta tercera fase. Vemos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe comunicar el PIA al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, de la cadena de abastecimiento público, a más tardar el día siguiente hábil de su aprobación. Recuerden, esta actividad ya tiene responsabilidad dentro de nuestra directiva, ¿ok? Es muy importante tener este insumo porque si no, no van a poder desarrollar su fase 3 y no van a obtener su cuadro multianual de necesidades de manera oportuna. Y el otro año no van a poder ejecutar sus necesidades. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta actividad. El siguiente actor es el área usuaria. Y el área usuaria tiene como actividad concluir con la determinación de las necesidades considerando el PIA. Y también va a obtener el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, es decir, va a obtener el anexo 3. Recuerden que este anexo 3 tiene que ser suscrito por el responsable del área usuaria y debe ser remitido de manera oportuna a la oficina de abastecimiento logística de la entidad para que éste pueda, pues, consolidarlo. Y justamente vamos a hablar de esta área, este tercer actor, que es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que se les conoce pues a las oficinas de abastecimiento logística o las que hagan sus veces en la entidad. Quien va a consolidar todos los anexos 3 de cada una de las áreas usuarias y va a obtener el cuadro multianual de necesidades, es decir, el anexo 4, para su aprobación y publicación. Recuerden que este anexo 4 tiene que ser suscrito por el responsable de la oficina de abastecimiento y debe ser remitido al titular de la entidad para gestionar la aprobación y publicación posterior del cuadro multianual de necesidades, es decir, del anexo 4 como producto final. Bien, recuerden, la directiva 005-2021 solo establece de que para que el cuadro multianual de necesidades esté aprobado, es necesaria la suscripción del mismo por parte del titular de la entidad o a quien le hubieran delegado la facultad. No establece ningún otro tipo de trámite documentario o de trámite o de gestión resolutiva. Bien, solamente con la suscripción del anexo 4 se da por aprobado el cuadro multianual de necesidades. Recuerden eso. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya que estamos hablando de un ajuste en esta tercera fase también, tal como lo hicimos en la fase 2, pues la directiva 005-2021, la directiva de la PMBCO, establece que también en esta tercera fase de necesitar realizar algún ajuste en virtud a la información del PIA, debemos utilizar los criterios de clasificación y el orden de prelación que hemos utilizado en la fase 2. Y recordemos cuáles son esos criterios de clasificación. El primero de ellos es la continuidad. A través de este criterio de continuidad, las áreas usuarias deben considerar dentro de su priorización y ajuste aquellos bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos, dado que permiten el mantenimiento y funcionamiento de la entidad. Bien, entonces este criterio de continuidad es muy importante al momento de realizar los ajustes necesarios y priorización necesaria de nuestras necesidades. El segundo criterio es criterio estratégico.
A través de este criterio estratégico, las áreas usuarias deben asegurar aquellas necesidades que son esenciales para la entidad, justamente para la atención de bienes o servicios públicos. Y estos están alineados al POI multianual. Entonces, estos bienes, servicios y obras estratégicos justamente son pues la razón de ser de la entidad, a lo que se dedica la entidad, el core business de cada una de las entidades. Es por eso que a través de este criterio de clasificación vamos a priorizar estos bienes, servicios y obras estratégicos. Y el tercer criterio de clasificación es de ejecutabilidad. Y a través de este criterio, las áreas usuarias deben asegurarse que se cuenta con la capacidad operativa para la ejecución de aquellos bienes, servicios y obras que han programado en su cuadro multianual de necesidades, teniendo en cuenta los procedimientos de selección y los plazos para su adquisición. Para el caso de las inversiones, recordemos que se debe considerar los criterios que ya están establecidos para la programación multianual de inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar ahora del orden de prelación que se debe considerar. Esto ya lo hemos trabajado en nuestra fase 2 y hemos priorizado nuestras necesidades en virtud a este orden de prelación. Entonces, siguiendo la misma línea, si tenemos que hacer un nuevo ajuste con respecto a nuestro PIA para el primer año de nuestra programación, vamos a utilizar también este orden de prelación. Recordemos de qué trata este orden de prelación, estipulado en la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. En primer lugar, debemos considerar los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Luz, agua y gas. Algunas entidades dicen, pero ¿por qué el Internet no está considerado como servicio básico? Bueno, no está estipulado como un servicio básico, pero recordemos que si para una entidad el Internet es tan vital como la luz y el agua y deben considerarlo prioritario, pues pueden utilizar el criterio de clasificación de continuidad. En segundo orden de prelación tenemos las obligaciones financieras. ¿Qué son las obligaciones financieras? No son más que aquellas obligaciones con terceros que la entidad ya ha adquirido en virtud a contratos que haya suscrito durante el proceso de programación. Entonces, estos contratos que ha suscrito la entidad tienen que estar financiados y por eso aparecen en un segundo orden de prelación. En tercer orden de prelación tenemos las previsiones presupuestarias. ¿Qué son las previsiones presupuestarias? Pues no son más que aquellas obligaciones futuras que provienen de procedimientos de selección que han sido convocados durante el proceso de programación. Entonces, estas obligaciones futuras también tienen que estar debidamente financiadas en virtud al techo presupuestal. Y en un cuarto orden de prelación, ya podemos tener aquí nuestras necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos y priorizados. ¿Y cuáles son estos servicios públicos estratégicos y priorizados? Pues justamente nuestros bienes, servicios y obras estratégicos, que es lo más importante de lo que habíamos hablado en los criterios de clasificación, ¿no? Aquellos bienes, servicios y obras que son la razón de ser de la entidad, ¿no? A lo que se dedica la entidad y que pues justamente atienden a la obtención de bienes, servicios públicos estratégicos para justamente el cumplimiento de metas y objetivos como entidad. Y estas aparecen en el cuarto orden de prelación. Y en un quinto orden de prelación encontramos a todas las demás necesidades que las áreas usuarias han identificado como prioritarias y que son muy importantes para el logro de sus metas y objetivos. Bien, recordemos que para el caso de las inversiones se debe considerar el orden de prelación de la priorización de la cadena de inversiones de la programación multianual de inversiones. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Y ahora veamos un caso práctico, un caso de, digamos, de cómo una entidad ha desarrollado esta primera fase en su programación. Bien, veamos el ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vemos que esta entidad
ya ha desarrollado pues su fase 1 y ha desarrollado su fase 2. Y en esta fase 2 ha hecho la debida priorización. Y como dato tenemos de que esta entidad tiene para el año 1 un monto, en suma, un monto consolidado de 506.000 soles. Recordemos que nuestro PIA es anual. Por lo tanto, el ajuste probable que tengamos que hacer en nuestro cuadro multianual de necesidades solo va a afectar al primer año de la programación. Recordemos que el año 2 y el año 3 van a permanecer priorizados de acuerdo a lo que ya desarrollaron en su fase 2. Entonces, esta entidad tiene como resultado de su priorización en la fase 2 para el primer año el monto de 506.000 soles. Pero cuando le asignan el PIA, para el primer año el PIA le asignan con un monto de 466.000 soles. Como ven, hay un ajuste que realizar todavía en nuestro primer año de la programación. Entonces, vamos a utilizar nuestros criterios de clasificación y el orden de apelación para poder realizar este ajuste necesario con respecto al monto que nos han asignado como PIA. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vemos de que esta entidad, que es la entidad ABC, a través de su área usuaria X y Z, va a realizar el ajuste necesario y ya está plasmando todo lo que desarrolló en su segunda fase en el anexo 3, que corresponde a la fase 3 de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y como vemos, aquí permanecen priorizados el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable, que son sus servicios básicos. También permanece priorizado los combustibles, que ellos lo han considerado como importante para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Como prioritario. También, de acuerdo a lo que les permite su techo presupuestal, han considerado pues material de oficina, papel bond y sobre manila. También han considerado el servicio de limpieza y el servicio de seguridad y vigilancia para poder mantener operativa la entidad, ¿no? Con un criterio de continuidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está bien. ¿Qué más ha considerado esta entidad a través de su área usuaria X y Z? Ha considerado medicamentos. Seguramente esta entidad pertenece al sector salud y ha considerado los medicamentos y los insumos médicos como prioritarios, ¿no? Como bienes estratégicos. ¿Qué más tenemos en este anexo 3? En virtud a la información del anexo 2. Tenemos que en el anexo 2 había considerado libro de agenda gubernamental y suscripción anual a Diario El Peruano. Pero vemos de que, para efectos del ejemplo, estas dos necesidades han sido tachadas. Ahí se ve con verde, que han tachado, esta área usuaria ha tachado estas dos necesidades. ¿Y por qué lo ha tachado? Justamente porque está priorizando. Como sabe de que tiene que ajustar sus necesidades de la segunda fase con respecto al PIA que les han otorgado, tiene que realizar un ajuste. Y el ajuste que ellos han visto por conveniente, pues, es prescindir del libro de agenda gubernamental y de suscripción anual al Diario El Peruano, que seguramente cuando tenga mayores recursos o libere recursos de su cuadro multianual de necesidades, va a poder incluirlos nuevamente como una nueva necesidad. Bien, sigamos viendo este anexo 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí nomás. Bien, entonces esta área usuaria, ¿qué más ha realizado? Bueno, aquí vemos que ya cambió el área usuaria. Ahora el área usuaria es la Oficina General de Administración. Y ellos también van a hacer un ajuste en su anexo 3. Perdón, en su anexo 2 para obtener su anexo 3. ¿Y qué ajuste van a realizar esta área usuaria? ¿Qué ajuste va a realizar esta área usuaria? Había priorizado hasta la fase 2 alimentos y bebidas para consumo humano, la leche evaporada y galletas saladas. Pero como el PIA les obliga a realizar un ajuste, van a prescindir de esta necesidad porque no lo consideran
tan prioritario en relación a las otras necesidades que permanecen en el anexo 3. Por lo tanto, aparecen en verde como tachado porque lo va a retirar de su programación para poder cuadrar con el PIA. Vemos que ha mantenido en su programación, en su priorización, el servicio de coordinación de proyectos de inversión y el servicio especializado en control previo y revisión, que son locaciones de servicio. También está considerando, pues, el alquiler de oficinas y, bueno, no veo el último, pero ha considerado otro servicio de alquiler, ¿no? Si no me equivoco, es el alquiler de un auditorio. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vemos finalmente de que también ha considerado sus previsiones presupuestarias, en donde seguramente ha convocado como procedimiento de selección el servicio de mensajería a nivel local y el servicio de Internet. Entonces, vemos ahí a modo de resumen que inicialmente tenían 506.000 soles como monto total para el año 1. Pero con los ajustes que hemos visto que ha realizado estas áreas usuarias de la entidad ABC, el monto obtenido ya es de 466.000 soles. Y esto se ajusta a lo que les han otorgado como PIA. Veamos también que su anexo 2, perdón, su año 2, su año 3 y también su año 4 permanecen tal cual se han priorizado en la fase 2. Entonces, ya con este ajuste que ha realizado esta entidad, ya se obtiene su anexo 3. Al obtener el anexo 3 ya debidamente ajustado y priorizado, se procede con la firma del responsable del área usuaria. Y recuerden que este anexo 3 tiene que ser remitido a la oficina de abastecimiento para su revisión y para su consolidación. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué obtenemos como producto de todo este proceso de programación de nuestro cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva. Sabemos de que ya las áreas usuarias han culminado con el ajuste necesario que tienen que hacer por el monto que les hayan otorgado con respecto al PIA. Y una vez que las áreas usuarias han culminado su anexo 3, lo han firmado y lo han remitido a la oficina de abastecimiento, la oficina de abastecimiento, que es el área involucrada en la gestión de la CAP, va a consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades, que no es más que la revisión de la información contenida en el anexo 3 y la consolidación en el anexo 4. Recordemos, la oficina de abastecimiento no puede realizar ninguna modificación a los anexos 3 que hayan remitido las áreas usuarias. Solamente le corresponde revisar de que esté correctamente hecho y consolidarlo en el anexo 4. Una vez que este anexo 4 esté consolidado, va a ser suscrito por el responsable de abastecimiento y remitido al titular de la entidad o a quien le hubieran delegado dicha facultad para su suscripción. Al momento de que el anexo 4 es suscrito por el titular de la entidad, en ese momento se da por aprobado nuestro cuadro multianual de necesidades como producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, el cuadro multianual de necesidades de la entidad. Y es en ese momento que las áreas usuarias pueden iniciar con el proceso de gestión de adquisiciones, que es el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a empezar a remitir sus requerimientos a la oficina de abastecimiento para que a través de sus especificaciones técnicas, términos de referencia, expedientes técnicos de obras, ellos pues puedan iniciar el proceso de indagación de mercado de corresponder y continuar con el proceso de contratación. Bien, antes de ello no pueden remitir ningún requerimiento. Recuerden, tiene que estar aprobado el cuadro multianual de necesidades para que las áreas usuarias puedan iniciar con el proceso de remisión de requerimientos de todo aquello que han programado en el primer año de su cuadro multianual de necesidades. Bien, recordemos,
el plazo para obtener este cuadro multianual de necesidades como producto final es de 12 días hábiles como máximo siguientes a la aprobación del PIA. Por eso es importante que el PIA pueda ser remitido por parte de las oficinas de planeamiento y presupuesto como máximo al día siguiente hábil de su aprobación. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos nuestro anexo 4, es decir, nuestro cuadro multianual de necesidades debidamente aprobado, en ese momento ya corresponde de que se gestione su publicación en la sede digital de la entidad. ¿En qué tiempo lo van a hacer? Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, es decir, a la fecha de la suscripción del anexo 4. Tiene que ser publicado en la sede digital de la entidad. ¿Bien? ¿Qué cosa tenemos que publicar? Solo el anexo 4, no va con los anexos 3. Ojo con eso, solo se publica el anexo 4 debidamente suscrito por el responsable de abastecimiento y el titular de la entidad o a quien le hubieran delegado la facultad. ¿Y qué pasa si es que mi entidad no tiene sede digital o esta está fallando, ¿no? Deben comunicarlo a la Dirección General de Abastecimiento y solicitar que éste publique el cuadro multianual de necesidades, es decir, el anexo 4, en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Y esto también lo tienen que realizar en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. Bien, entonces ya tenemos nuestro cuadro multianual de necesidades debidamente aprobado y publicado y ya las entidades, pues, a través de sus áreas usuarias, pueden pasar al siguiente componente, ¿no? La gestión de adquisiciones. Y pasamos, pues, a la ejecución de nuestro cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la importancia, ¿no?, del producto, del cuadro multianual de necesidades. Sabemos que este cuadro multianual de necesidades, es decir, el anexo 4, es un producto. Y acá nos dice esta diapositiva que el cuadro multianual de necesidades es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que contiene la programación de necesidades priorizadas de las áreas usuarias por un periodo mínimo de 3 años, recuerden, de 3 años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Bien, entonces, como recurso tenemos que el cuadro multianual de necesidades aprobado no debe superar los recursos asignados en el techo presupuestal, es decir, el APM, y el PIA aprobado. Por ello es que hacemos nuestros ajustes necesarios tanto en la fase 2 como en la fase 3 para obtener un cuadro multianual de necesidades financiado por el techo presupuestal para los 3 años y financiado también por el PIA para el primer año de nuestro cuadro multianual de necesidades. ¿Qué importancia tiene el cuadro multianual de necesidades? Pues coadyuva y contribuye a la oportuna gestión de adquisiciones, administración de bienes y a la toma de mejores decisiones por parte de los actores vinculados con el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Recordemos, para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad u organización de la entidad debe contar con la aprobación del mismo, es lo que les mencionaba. No podemos solicitar con un requerimiento que se contrate una determinada necesidad si esta necesidad no está incluida y aprobada en nuestro cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Y pues aquí tenemos ya nuestro producto final. Recordemos pues que una vez obtenido esta consolidación, perdón, este debe ser suscrito por el responsable de abastecimiento y también por el titular de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, hasta aquí, perdón, hemos culminado con nuestra exposición, con nuestro webinar, esperando pues que haya sido de mucha importancia como información, como reforzamiento de las disposiciones establecidas en la Directiva 005-2021 y esperando también que puedan obtener su cuadro multianual de necesidades de manera oportuna y no tengan contratiempos al momento de su ejecución.
Muchas gracias y los dejo con el moderador, con Roger. Gracias, Oscar, por la brillante exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y respuestas del evento. Muy bien, vamos a dar lectura a las preguntas que habíamos recibido. Primera pregunta. ¿Qué criterios debo considerar al momento de hacer el ajuste con respecto al PIA en la fase 3? Bien. A ver, la directiva 005-2021, que es la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en su artículo 20 establece la aplicación de criterios de clasificación, que ya lo hemos mencionado en nuestra exposición del día de hoy. Estos criterios de clasificación son la continuidad, el segundo es criterio estratégico y el tercero es criterio de ejecutabilidad. A través de estos criterios, que se debe considerar de manera transversal a nuestra programación, vamos a orientar nuestra priorización de necesidades para poder ajustarlas con respecto al techo presupuestal y con respecto al PIA. Adicionalmente, también la directiva menciona de que también se debe utilizar el orden de prelación, que también lo hemos mencionado en la presente exposición. Y recordemos que este orden de prelación establece que en primer lugar debemos considerar nuestros servicios básicos, en segundo lugar tenemos que considerar nuestras obligaciones financieras, en tercer lugar tenemos que considerar nuestras previsiones presupuestarias, en cuarto orden de prelación aquellos bienes, servicios y obras considerados estratégicos para la entidad, estratégicos y priorizados, y en un quinto orden de prelación todas aquellas necesidades adicionales que las áreas usuarias han considerado que son imprescindibles para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el plazo de inicio y culminación de la fase de consolidación y aprobación? A ver, con respecto a los plazos, que también lo hemos mencionado en este webinar, cabe precisar que con la resolución directoral 005-2022, EF/5401, se aprobó las modificaciones a la directiva 005-2021, que es nuestra primera modificatoria. Y esta establece que la fase de consolidación y aprobación se inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad comunica el PIA al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, al día siguiente hábil de su aprobación. Y esta fase va a culminar dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, con la obtención del producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Otra pregunta. Si mi entidad ha programado necesidades consideradas de carácter secreto por razones de orden interno, ¿debemos necesariamente publicarlas en la sede digital? Bien, es una buena pregunta. El numeral 24.4 del artículo 24 de la directiva de la PMBCO, es decir, de la directiva 005-2021, establece que las necesidades con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, en el marco del Decreto Supremo 052-2001-PCM, se encuentran exceptuadas de su publicación, pero sí deben ser registradas en el cuadro multianual de necesidades para su posterior contratación. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Otra pregunta. ¿La Oficina de Abastecimiento puede modificar la información contenida en los anexos 3 de las áreas usuarias? Ajá, eso es lo que mencionamos también en nuestra exposición del día de hoy. No puede. De acuerdo con lo estipulado en el literal B del numeral 23.2 del artículo 23 de la directiva de la PMBCO, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, las oficinas de abastecimiento logística de la entidad, debe recabar la información determinada por las áreas usuarias, es decir, recaba los anexos 3
a fin de consolidar y obtener el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras de la entidad. Solamente puede hacer esas dos actividades. No puede modificar la información contenida en los anexos 3. Si encuentra alguna deficiencia en el anexo 3 remitido por el área usuaria, se lo debe comunicar a esta para que haga las correcciones pertinentes y, nuevamente, presente su anexo 3 debidamente suscrito para su consolidación y posterior aprobación. Siguiente pregunta. Muy bien, gracias. Otra pregunta. ¿Necesito hacer una resolución para aprobar el CMN? A ver, esa es una pregunta común que nos vienen haciendo, ¿no? El numeral 24.2 del artículo 24 de la directiva de la PMBCO establece que la aprobación del cuadro multianual de necesidades se efectúa mediante la suscripción del anexo 4 de la directiva. En ese sentido, pues, no es necesario que se emita una resolución o un acto resolutivo, un acuerdo o cualquier otro documento para la aprobación de este cuadro multianual de necesidades. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. En esta fase, ¿es posible añadir bienes y servicios realizados en el cuadro multianual de necesidades? Esta es una buena pregunta. A ver, es importante que se tenga en cuenta que el cuadro multianual de necesidades no es un instrumento rígido, porque se realiza considerando los criterios de programación multianual de bienes, servicios y obras. Bien, uno de estos criterios es la flexibilidad. Y a través de este criterio de flexibilidad, las entidades pueden actualizar sus necesidades en función a la variación de metas u objetivos estratégicos o probablemente objetivos operativos de cada una de las entidades. Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo establecido en la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en la fase de consolidación y aprobación, se puede actualizar el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación, pero en atención al APM modificado. Es decir, nosotros podemos realizar modificaciones hasta la fase 3, siempre tomando en cuenta el techo que nos han asignado como entidad, ¿no? Siempre considerando el APM que nos hayan asignado. No podemos pasarnos del techo que nos han aprobado. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Es posible que una municipalidad pueda pagar por caja chica los servicios básicos y no programarlos en el CMN? A ver, con respecto a la programación de los servicios básicos, es importante precisar que son servicios recurrentes que las entidades justamente requieren año tras año, ¿no? Y por ello, pues, se deben programar por un periodo mínimo de 3 años en nuestro cuadro multianual de necesidades. Asimismo, el artículo 20 de la directiva establece que los servicios básicos se encuentran en el primer orden de prelación, que ya hemos dicho en varias oportunidades, dentro de la priorización de las necesidades de la segunda y tercera fase de nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, no es correcto que se deba pagar por caja chica nuestros servicios básicos. Tiene que ser programado y priorizado. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Para qué sirve el cuadro multianual de necesidades? ¿Cuál es su aplicación en la gestión pública? A ver, ya hemos hablado de la importancia, ¿no? El cuadro multianual de necesidades permite determinar las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de las metas y objetivos de las entidades del sector público. Y esto por un periodo no menor a los 3 años fiscales. Asimismo, este cuadro multianual de necesidades coadyuva al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Además, va a contribuir pues, a la oportuna gestión de las adquisiciones, de la administración de bienes y de toma de mejores decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Si el PIA es anual, ¿por qué la necesidad de programar por 3 años? A ver,
El proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras es parte del macro proceso de la programación de los recursos públicos de la administración financiera del sector público. Razón por la cual el Sistema Nacional de Abastecimiento ha establecido como criterio que la programación multianual de bienes, servicios y obras con la finalidad, ha establecido como criterio de la programación multianual de bienes, servicios y obras que se realice la programación multianual con la finalidad de estimar la demanda de bienes, servicios y obras que requiere la entidad para el cumplimiento de todas sus metas y objetivos que se han planteado. Sin perjuicio de ello, se les recuerda que la Directiva 005-2021, que es la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, indica que ésta se actualiza anualmente, siendo vinculantes las necesidades previstas en el primer año, es decir, en el año 1, y preferenciales aquellas previstas en los 2 años siguientes, es decir, año 2 y año 3. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿El anexo 3 se publica en la sede digital? Ya hemos conversado acerca de qué cosa es lo que tenemos que publicar en la sede digital. En virtud de lo indicado en la directiva de la PMBCO, solo se publica el anexo 4, es decir, el cuadro multianual de necesidades. Y también en la etapa de ejecución del cuadro multianual, solo se publican los anexos 6, que son las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Bien. Estas publicaciones tienen que ser en la sede digital de la entidad y si no cuentan con sede digital, tienen que ser remitidas a la DGA para que ésta solicite la publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Se puede imprimir por cada fase de programación y cada centro de costo en la plataforma web? A ver, en la plataforma web se puede imprimir reportes por cada centro de costos en virtud a la programación que hayan realizado. ¿Ok? Sí es posible imprimir reportes en la plataforma web. Siguiente pregunta. Muy bien. En esta fase, ¿solo interviene el área de logística o abastecimiento? A ver, la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras ha previsto la participación de los 3 actores durante todo el desarrollo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ¿no? Y los 3 actores son el área usuaria, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público y las oficinas de planeamiento y presupuesto, o las que hagan sus veces en la entidad. Bien, esto está establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva de la PMBCO. Siguiente pregunta. Muchas gracias. ¿Mediante qué documento se realiza la consolidación y aprobación de la programación multianual? A ver, el literal A del numeral 24.1 del artículo 24 de la directiva de la PMBCO menciona que el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación, es elaborado por el área usuaria, quien, en coordinación con los demás actores de la programación, debe realizar la actualización del CMN en atención al PIA, para lo cual debe utilizar el anexo 3 indicado en la directiva. Siguiente pregunta. Muy bien. ¿Se puede aprobar la programación multianual si aún la oficina de presupuesto no ha comunicado ni aprobado el PIA? Ajá, es una buena pregunta, recurrente. A ver, al respecto, el numeral 23.1 del artículo 23 de la directiva de la PMBCO indica que para el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación se requiere de 2 insumos. El primero de ellos es el CMN, fase de clasificación y priorización, y el segundo es el PIA. Así de simple. Asimismo, el numeral 9.3 del artículo 9 de la directiva, en mención, que estamos hablando de la directiva 005-2021, establece que la oficina de planeamiento y presupuesto, o la que haga sus veces, debe coordinar con el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, bajo responsabilidad el envío oportuno de la distribución de los recursos asignados en el PIA, que financian los gastos programados en el cuadro multianual de necesidades. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Última pregunta.
¿Qué área es la responsable de realizar la consolidación y aprobación de la programación multianual como entidad? Bueno, de acuerdo a lo que ya está indicado en la Directiva 005-2021, la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público revisa y consolida la información registrada por cada una de las áreas usuarias en cada una de las fases de la programación y gestiona la aprobación del cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? Y quienes cumplen estas funciones y actividades, pues ya saben, son las oficinas de logística, las oficinas de abastecimiento o las que hagan sus veces en la entidad. Bien, siendo esta la última pregunta, les agradezco pues por su participación en este webinar y espero pues que les haya servido de reforzamiento de los conocimientos sobre esta fase 3. Recordemos pues de que dentro de poco se les va a convocar nuevamente para la capacitación en la parte práctica en la plataforma web. Entonces estemos atentos a ello. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar, por tu participación en este evento. Asimismo, como Ministerio de Economía y Finanzas, venimos difundiendo el código de conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Esta ha sido aprobado en la resolución ministerial número 330-2021, Economía y Finanzas, la 47. Este instrumento de integridad explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera en las entidades de los 3 niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza. Pues este código de conducta contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría del sistema que integran el sistema de administración financiera, tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad. También incluye la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, hay que tener presente siempre en nuestro actuar diario este código de conducta para nuestras actuaciones futuras. Con esto decimos de que todos nuestros actos que hagamos afecta a otras personas, a la entidad y también al Estado. Y por qué no decir al desarrollo de nuestro país. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, fase de consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras. La misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto. Hemos terminado. Gracias.